Estábamos hablando con María Claudia Albornoz, que es integrante de la Carpa Negra, una de las primeras organizaciones que surgió tras la inundación del Salado del 2003. A propósito de la vigencia de este aniversario que se cumple hoy, 21 años, y cómo la percepción de aquella historia tan trágica fue cambiando con el tiempo. Yo no sé si... ¿Cómo andas, Pino? ¿Cómo andas vos? Bien, Connie, bien. La verdad que empezando un 29 gris en el cielo y también gris en los corazones, ¿no? Porque esto se reedita, todo el tiempo se reedita cuando llegás a esta fecha. Los días previos, inclusive cuando empieza la llovizna, ¿viste? El bocho empieza a caminar para un lado, que tiene que ver con eso que nos pasó hace 21 años atrás. Hablábamos recién fuera de aire de las diferencias de aquel tiempo y este. Obviamente, aquellos tiempos, los primeros años fueron tiempos de lucha abierta, de confrontación abierta, con un gobierno que nunca se hizo cargo de esto y que finalmente la justicia terminó demostrando que efectivamente, por lo menos en términos de responsabilidad, eran los responsables. Y me estabas contando lo que experimentan aquellos que no la vivieron o aquellos que la vivieron y estuvieron callados durante mucho tiempo, ¿no? Yo lo comparaba con la guerra también, digo. Sí, es parecido, ¿sabés que es parecido esa secuela que te queda? Y lo que le pasa a los más jóvenes. El sábado pasado te contaba que presentó el libro José Almeida, un libro de fotos, ahí en el Centro Cultural del barrio, en Chalet, y primero lo ojeábamos con los pibes, ¿no? Con los más chiquitos que no habían nacido, y se detenían en la mirada de la gente. Y la mirada es eso, ¿no? Es tristeza, es desesperación, es no saber a dónde ir ese mismo 29 de abril. Y después nos pasó algo que fue realmente muy conmovedor, que cuando estábamos presentando, ya estábamos todos sentados, hablando, charlando, mirando las fotos, apareció una vecina, ¿no? Apareció una vecina que por lo general yo en el barrio me la cruzo y es hola, hola y nada más. Y entró y levantó el dedito así, dijo, yo quiero decir algo. Y ella contó así como muy entre lágrimas que no había podido volver a su casa durante 7 años, que nunca había hablado, que esa casa significaba, la casa y el barrio significaba tanto para ella porque era la casa de su mamá, que su mamá volvió pero realmente le hizo muy mal, y muchos vecinos y vecinas fueron falleciendo en ese horror. A veces volviendo, mi mamá volvió al año, por ejemplo, a mi casa, volvimos, ella quería volver, pero yo no quería que vea todo lo que estaba, el desastre que había quedado. Y bueno, fueron volviendo y muchos se fueron muriendo de la tristeza y del espanto de haber perdido todo que es lo poco o lo mucho que vos podías juntar en tu vida, se te había hecho pedazos con ese salado que entró por una defensa abierta. Los números, digo, para quienes no lo recuerdan, para quienes no habían nacido, fueron 13 muertos directos. 117 que son las cruces, si mal no recuerdo. Son 158 y 158. Son 23 muertos ahogados. Ah, mira, yo tenía el recuerdo de 13, vean cómo te va traicionando la memoria. 23 muertos directos como consecuencia de la acción del agua, 154 muertes indirectas, que fueron las personas que fueron muriendo inmediatamente, al poco tiempo, consecuencia de la agudización de enfermedades, problemas emocionales. Bueno, y a lo largo del tiempo, yo digo, a lo largo de estos 20 años, mucha gente que se fue también muriendo, o por tristeza, o por impotencia, o por bronca, o por, digamos, razones de salud que nacieron entonces, y que nunca encontraron reparación verdadera, ¿no? Porque es muy loco que hace 15 o 20 días, hace 15 o 20 días, un gobernador haya dicho, bueno, basta, no peleemos más. Porque había como una especie de continuidad jurídica, no, apelemos. Y digo, muy loco que el Estado demorado tanto tiempo en admitir la responsabilidad. Sí, acá hay una responsabilidad directa de este retraso de justicia que tiene que ver con la Corte, ¿no? La Corte es la que tenía la causa de inundaciones, que es la causa civil y la penal, y terminó diciendo que sí, que eran responsables aquellos que la provincia era responsable y obviamente Reutemann era responsable, que se murió impune. Después la provincia lo que dice, bueno, no apelo.
pero porque también hay una conveniencia en no apelar, porque realmente no hay indemnización, te diría. Claro, no hay monto en juego. No hay monto en juego, porque... Sí, pero simbólicamente, ojo, simbólicamente decir, che, no, bueno, no, ya está. No apelamos, aceptamos que el Estado es responsable. Es la primera declaración oficial del Estado haciéndose cargo de esto. Sí, sí, ya te digo. Hoy está Rondina como sí, fiscal, ¿no? Fiscal de Estado. Rondina en su momento nos decía, porque también asesoraba y tenía causas de inundados, nos decía... Esa ley de reparación excepcional que votaron en el gobierno de Obey, ni bien terminó Reutemann, inició Obey, ¿no? Ahí sale una ley de reparación excepcional. ¿Qué decía la ley de reparación excepcional? Una tablita que te decían la altura del agua, el número catastral que tenía tu casa, te hacían un número y te decían, bueno, a vos te corresponde esto, pero era reparación porque no había responsables. Pero... Rondina nos decía, pero eso está mal, es inconstitucional. Vos no podés firmar en contra tuyo y vos tenías que firmar para recibir ese dinero. Estabas renunciando a tu derecho de exigirle después al Estado. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que juega hoy. Porque mucha gente hizo juicio y recibió esa ley de reparación porque no podía seguir en su vida, digamos, tenía que ponerle un mueble, una cama, un algo a su casa. Entonces, bueno, firmaron y recibieron un dinero. Hoy nadie puede cobrar, te diría, esa ley. La ley, si existiera hoy la indemnización, por eso me parece que tenemos que ponerlo en juego nuevamente y pensar qué forma de reparación real van a recibir las inundadas y los inundados que quedaron, los sobrevivientes en definitiva. Qué sé yo, pueden ser impuestos, puede ser que condonen impuestos al oeste, por ejemplo, ¿no? La tasa municipal, el impuesto inmobiliario, podemos pensar eso, podemos pensar un montón de cosas. Ahora, no puede ser que durante 21 años nosotros peleamos y dijimos, llevamos pruebas a esa causa diciendo que Reutemann era responsable, que la municipalidad y la provincia eran responsables y que 21 años después te digan, sí, tenés razón, che, ¿sabés qué? Sí, tenés razón. Y me parece que es como una estafa. No, está claro que además, digamos, ese tener razón tiene que estar acompañado de algo. Acá se cruzan un montón de cuestiones que me parece que en la fecha son difíciles de discutir, pero que creo que hacen conciencia, que es cómo se repara en realidad, cómo el Estado repara, ¿no? Sí, la verdad. ¿Cómo el Estado repara? Porque hay un montón de cosas por hacer, digamos. En principio el Estado repara garantizando que nunca más te vuelvas a inundar. El Estado repara garantizando que nunca más se abandone a la gente en circunstancias como esas. Sí, sobre eso hubo avances, ¿no? Porque sí, una defensa que se cerró, o sea, hoy tenemos la ruta hasta Esperanza. Yo no sé cuán abandonados están o no. Yo me acuerdo tu reclamo histórico, que yo no sé si al final se terminó. El reclamo del alcantarillado, me acuerdo que era una cosa sistemática en Barrio Chalé, que el alcantarillado, que finalmente se hizo. 15 metros tiene, ahora es un puente. Viste que teníamos razón, no podía pasar el agua por 1,20 m, tenía que pasar por 15 para desagotar más rápido el oeste, que es donde cae, desde el centro. Y eso también aprendimos, ¿no? Cómo desagota una ciudad, cuáles son los planes maestros, digamos, de escurrimiento del agua. Y sobre eso todavía falta mucho todavía sobre eso. Y también falta ahora porque la ciudad no solo que en ocasiones se inunda, sino que ahora se hunde, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar, y no se hunde porque es vieja, no, se hunde también por un problema hídrico. Y un problema de líquidos cloacales. Entonces, si no empezamos a pensar, y si los gobiernos no empiezan a pensar lo que le está pasando a la ciudad de Santa Fe, que se inunda en Boulevard, se hacen esos socavones impresionantes ahí donde está la cancha de Unión, donde hay olor a podrido, hay olor a caca cuando vos pasás por ciertas zonas. Tiene que ver con la falta de planificación y lo loco. Por eso digo, está bueno, yo no quiero restarle emocionalidad a la fecha, porque naturalmente que lo es, sobre todo para quienes fueron víctimas, para quienes tuvimos familiares, y digo, tiene ese peso, pero también tiene el peso de recapitular y decir, che, está bien, avanzamos en alguna cosa, pero retrocedimos en otra, pues no puede ser que hayamos seguido planificando desordenadamente el crecimiento de la ciudad en lugares donde no había forma de crecer, porque no estaban dadas las infraestructuras, y esto que vos decís,
la ciudad se hunde porque en realidad estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, sobre una estructura que no tenemos. Entonces digo, eso es lo que después termina provocando grandes tragedias, ¿no? Y porque hay que prevenir, hay que ser previsor, pero también los gobiernos tienen que pensar, digamos. Y la ciudad no es que crece solamente en lugares donde no debería crecer, que son en los márgenes o metiéndose ahí en los reservorios. La ciudad crece en el centro con una cantidad de edificios que esos líquidos cloacales van por algún lado, ¿no? Entonces, porque Boulevard no es una zona en donde no está, la esquina, digamos, de la universidad se hundió. Se está hundiendo esa parte en donde estudian, meten una manguerita con una cámara y empiezan a mirar, y el problema es pluvial y cloacal. Entonces hay que resolverlo, porque no está bueno que le echen hormigón y lo tapen, porque por algún lado siempre, eso lo aprendimos a fuerza de agua. Todos nos convertimos en ingenieros hídricos, pero claro, el agua busca el lugar para donde pasar y salir. Eso lo aprendimos. Entonces, los gobiernos tienen que pensar, y no es que no hay planes maestros, los planes maestros están, hay que poner inversión, pero claro, los desagües no se ven y muchas veces son los que quedan para lo último. Y esa también es una lección, sí, ¿no? Claro. Es una lección de la inundación del 2003. Y pensar las cosas antes de que ocurran. Para eso están los gobiernos, ¿no? Para eso tienen que planificar y que ejecutar, y tienen que pelear por dinero para esas obras. Bueno, todo lo que hoy está pasando al revés, ¿no? Porque el gobierno nacional no te manda un peso para hacer una sola obra. ¿Qué significancia tiene hoy para vos? Para vos, personalmente. Sí. Porque vos, digamos, yo te conozco de muy chiquita, sé que aquello para vos te significó un cambio de vida, porque ahí nace una dirigente social. Vos, digamos, sos integrante de Garganta Profunda, tenés una... Garganta Profunda, dice. No, era la Poderosa, Garganta Poderosa. Lo dice Garganta Poderosa. Lo dijo un presidente, no me puedo equivocar. Che, pero digo, sos integrante de Garganta Poderosa, digamos, tenés un volumen y una historia que digamos que ya traspasa claramente a la causa de inundaciones. Pero digo, así como vos te marcó para siempre, porque dejaste de ser aquella chica de Barrio Chalé que era peluquera y que, digamos, que te convertiste en una dirigente social. Supongo que esta fecha, digamos, debe tener significados personales y significados colectivos. Empecemos por el colectivo, que es el más fácil de decir. Esto de sembrar memoria, de no dejar olvidar. Como me decía, estoy sorprendida porque la gente se sigue acordando y me sigue llamando. Sí. Es raro eso, que te siga sorprendiendo. Sí, me sorprende. Todos los 29, la cantidad de llamados que son medios de comunicación. Digo, cómo incidimos, y eso también es, dejamos clavada esta efeméride toda la comunidad, tanto los periodistas que todo el tiempo nos llaman. Acá está explotando el teléfono en este momento porque no solamente de Santa Fe, del norte de la provincia, de Rosario, de Buenos Aires, llaman para saber qué pasa, qué sigue pasando. Y esa construcción colectiva realmente fue impresionante, pero tiene costos en lo personal, ¿no? Esto que vos decías, lo colectivo y lo personal. Los costos son que yo me estreso muchísimo los 29, el nivel de estrés que tengo es realmente, yo digo que empiezo a vivir el 30 de abril, ¿no? Porque es realmente muy duro preparar el acto, y seguir con la asamblea de inundadas e inundados, seguir pensando las estrategias, seguir entonces tratando de que la gente llegue a la plaza. Hoy, para no olvidarme, lo quiero decir ahora, que vamos a pedir que lleven alimentos no perecederos, ¿no? Así que la comunidad, creo que ese pueblo que salvó al pueblo en el 29 de abril del 2003, hoy también puede colaborar para que los comedores comunitarios puedan tener entonces ese alimento necesario, porque la crisis económica está pegando muy, pero muy fuerte en los barrios populares, y esos comedores necesitan comida. Pero bueno, el estrés, yo el año pasado estaba mucho más angustiada, ¿no? A los 20 años. Era 20 años, un número redondo, había mucha carga. Había pasado algo muy tremendo, que era Vanessa, la mamá que perdió al bebé. Claro. El bebé de 21 días frente a la cancha de Colón. Vanessa tuvo varios intentos de suicidio en esos días, y aparte, como se cumplían 20 años, el cementerio tenía que sacar el féretro del bebé, le mostraron los huesitos, o sea, fue muy dramático, y yo estaba muy angustiada porque estaba enojada, porque no puede ser que sigamos haciendo las cosas tan mal. Este año estoy como más tranquila,
está, digamos, la organización ya corre sola, digamos, no tenés que correr y decir, che, necesito el escenario, necesito el sonido, porque la gente cuando llega a la plaza y ve el escenario, ve el sonido, ve que hay artistas populares que van a tocar, escuchan, leemos los muertos que tenemos todavía en el lomo y que necesitamos justicia para ellos, o sea, todo ese acto, hay gente que lo piensa, ¿no? La carpa que se plantó ayer, entonces es mucho el estrés porque tenés que estar pensando en un montón de cosas que tienen que funcionar, que no soy yo sola, ¿no? Somos muchos los que estamos ahí atrás, pero lleva una responsabilidad, entonces eso me estresa. Y después en el día es mucho lo que vos revivís, porque lo contás, lo volvés a contar con los medios, lo volvés a contar, y con vecinos que llegan, inclusive que están llegando recién a la plaza y te vuelven a contar sus cosas. Entonces, bueno, es revolver en una herida abierta que va a cerrar con efectiva justicia, decimos, ¿no? Y esto no tiene que ver con una reparación económica. Ahora ya la Corte dijo, pero ¿por qué puede ser que la Corte diga después de 21 años? Puede ser que sigan y no les dé vergüenza. Eso es el dolor, es como un dolor enorme porque en esa Corte todavía hay gente que dejó Reutemann, ¿no? Rafael Gutiérrez está en esa Corte y no es un idóneo, Connie, no es un tipo que sepa de leyes. Esa es la peor vergüenza. Bueno, ese es el debate que se viene y va a ser, me parece que es el anuncio del gobernador el miércoles, que es un planteo porque Santa Fe se debe una reforma profunda del sistema judicial. Se la debe. Sí. Entonces me parece que es la primera vez en tantos años que hay correlaciones de fuerzas que permiten, por mayorías y minorías, afrontar ese tema, y es un tema delicado. El gobernador está reteniendo los pliegos para renovar jueces, porque en realidad lo que quiere renovar, me parece, la Corte, digamos. No puede ser que 21 años después la Corte, 25 años después la Corte siga siendo la misma, digamos. Con algunos cambiecitos. María Angélica Gastali, sí, pero no puede Netri, Gutiérrez, digamos, siguen siendo la gente que de algún modo compuso lo que uno llama digamos, el poder judicial, la filia, la familia, ¿no? Y nada, es lo único que permanece prácticamente incólume en Santa Fe. Por eso me parece, eso es tremendo, ¿no? Me parece que una gran reparación también es pensar en la Corte. Y si vos a mi vecina le preguntás, ¿vos sabés quién es la Corte? No, ¿qué hace la Corte? No tiene ni idea, ¿viste? Quién es la Corte. Ahora, la Corte cobra muy buenos sueldos para pensar justicia, justamente para eso. Yo no digo que esté mal, pero cobran enormes salarios, sueldos que nunca imaginaremos tener nosotras en nuestro recibo de sueldo, y realmente digo, son idóneos. ¿Cómo llegas a la Corte? ¿Cómo puede ser que una Corte salga del dedo del inundador, en este caso, o las Cortes? Bueno, también tenemos otro inundador en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Está Rosati ahí. Claro. Entonces, nada, me parece que una sociedad se tiene que transformar de diferentes lugares, y eso es una mejor democracia, y por eso también peleamos. No solamente peleamos por el agua que nos tiraron encima, sobre la cabeza y sobre los barrios. Sí, una más. Por ahí te escuchaba y me pasa con otras fechas sensibles quizá a nivel nacional, pero nosotros tenemos nuestra propia construcción de memoria. Pero te pregunto, ¿cómo construimos esa memoria, valga la redundancia, con las nuevas generaciones que somos hijos y hasta nietos de aquella inundación, que creo que no se termina hasta que no se renueve todo este sistema político que vos decías, porque hasta que no se vaya el último juez de esa época va a seguir la misma estructura político-judicial, y también como futuros dirigentes, quizá muchos de la ciudad, que tengan en cuenta, loco, con esa memoria colectiva, decir, si yo me mando una macana, si yo no planifico la ciudad, puede pasar otra catástrofe. ¿Cómo construimos esa memoria desde las bases, desde la juventud, desde que el 29 de abril no sea una fecha más para cualquier santafesino de toda la provincia? Sí, con justamente lo que hicimos con la ley del pueblo inundado, con la ley de la memoria. Para que las escuelas, con educación lo hacemos, ¿no? La educación es fundamental. Entonces, si en las escuelas, como nosotros lo planteamos, lo llevamos a la legislatura, lo ganamos en la legislatura, que era realmente difícil, porque el Senado que nos vote esa ley fue increíble, la peleamos mucho. Pero esa ley dice que las escuelas tienen que estudiar el 29 de abril como una efeméride con la magnitud que tuvo, ¿no? Y es más, hicimos cuadernillos para que esa efeméride, que es una efeméride escolar hoy, pero que no se cumple todavía.
O sea, nos costó mucho con el gobierno de Perotti y ahora tenemos que empezar a hablar muy seriamente con el Ministerio de Educación de este gobierno en función de que se cumpla, que se estudien en toda la provincia, porque es una ley provincial. Entonces, que llegue el 29 y sepan cuántos inundados fueron, qué pasó, cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias también políticas y económicas, porque Santa Fe retrocedió, la ciudad de Santa Fe retrocedió enormemente económicamente después de la inundación. Salir adelante después de ese desastre fue muy costoso para la ciudad entera, no solamente para quienes estuvimos afectados directamente. Creo que hubo un retroceso de más de 10 años. Entonces, si vos en la escuela viene la maestra y el 29 lo estudian, porque es ley, entonces de esa manera vamos a seguir construyendo como se construyó el 24 de marzo, como se construyen las efemérides nacionales. Lo que tenemos a favor es que esa memoria está viva, porque eso lo vemos, lo sentimos, por eso estoy acá charlando con ustedes, porque si no estaría viva, realmente no hablaríamos más del 29. Y del 29 se habla mucho, mucho, y justamente en esta fecha se resignifica con mucha fuerza. Y al final, permitime personalizar un poco esta historia, porque yo entiendo que siempre es lo colectivo y siempre la organización social, y siempre, bueno, en eso hay que respetar tu historia de lucha, que ya lleva 21 años. Pero digo, en lo personal, ¿qué? En lo personal hay muchas cosas que son dolorosas y otras que están buenas. Mi hijo, por ejemplo, tiene 26 años y está ahora en la plaza, en la carpa, junto a otras vecinas y vecinos, o sea que esa posta generacional está cubierta. Joaquín, lo que decía Joaquín cuando tenía 5 años, cuando pasó el desastre, cuando nos tiraron el río en la cabeza, y el Joaco estaba en la plaza conmigo, con Mónica Fessi, que es otra compañeraza que falleció, digamos, en el medio de la lucha, con los chicos, con el Dani, y Joaquín miraba la casa de gobierno y decía: mamá, ¿por qué no le llevamos una manguera y se la metemos adentro de la casa de gobierno y lo llenamos de agua a ver si entiende lo que nos pasó? Tenía 5 años Joaquín. Bueno, hoy tiene 26 y es un dirigente político que se encarga de juventudes en su barrio y trabaja mucho para que los pibes tengan oportunidad, los inscribe en la escuela, trata de que hagan todos los controles de salud. Hoy a las 7:30 de la mañana ya lo estaban golpeando porque están preparando la murga para ir a la tarde. Bueno, esas son las cosas, las mayores satisfacciones que son personales, ¿no? Ver mi barrio hoy de otra manera, ¿no? Porque el barrio ha tenido mejoras. Sí, claro que sí. Muchas por lucha, ¿no? Sigue siendo un barrio abandonado en términos sociales, claramente. Es un barrio, sigue siendo un barrio con características de... Hace poco día estuve por ahí, pero digo, la evolución desde el punto de vista de la infraestructura es fenomenal. Entrar a Chalet antes era un tema, era temerario, y ahora podés estar de noche, está iluminado, está... Digo, sí, la verdad que es otro barrio. Hay cordón cuneta. Pero hay mucha pobreza, claro. Hay mucha pobreza. Bueno, es el oeste, ¿no? El cordón oeste, que siempre conservó una base estructural de pobreza que no se mueve demasiado porque es donde vive. Incluso creció. Y creció, y estamos hablando en Santa Fe, la mitad de la población está empobrecida. Entonces, que también son consecuencias que no son la culpa de nosotros. O sea, los gobiernos van tomando decisiones políticas que nos van tirando a los márgenes de las ciudades. Así se construyen las villas y los barrios populares. Pero bueno, en definitiva, mi barrio está distinto. Yo durante 53 años me levanté y tenía una zanja en la puerta de casa. Hoy tengo cordón cuneta, hoy hay asfalto, digamos, no solo asfalto de penetración, que esa que te pintaban así, sino hay hormigón, tenemos gas natural, tenemos cloaca, tenemos una iluminación muy buena en Chalet. La verdad que vos entras de noche y está bien. Nos faltan un montón de cosas que todavía tienen que ver con los desagües, pero las seguimos peleando. Y te decía, esa también es personal, ¿no? Yo nací y vivo en Chalet, aunque ahora ando mucho por todos lados, pero yo tengo el orgullo de entrar a mi barrio y ver que hubo cambios. Pero hubo cambios por lucha, ¿no? Porque no se la regalamos a nadie. Sí, y la otra, que era lo que estaba esperando que dijeras, y lo dijiste prácticamente, que es aquello que significó una tragedia, un gran dolor, que demandó una gran resistencia, también se convirtió en construcción. Total. Que siempre. Eso, viste, digo...
me parece que no deja de ser también un buen mensaje, loco, de cada dolor que también surja una reacción que nos permita crecer, ¿no? Sí, ahí nace La Poderosa. Sin también, olvidar, pero por ahí, toda esta lucha, claro. ¿no? La Poderosa en el barrio, que tiene una gran importancia para los vecinos y las vecinas, que son el trabajo cooperativo, más allá del comedor comunitario, el trabajo cooperativo creo que es un montón, que tengamos un centro cultural en donde podamos presentar un libro. Decíamos, hoy estamos presentando el libro el sábado y acá había 4,5 metros de agua antes. Bueno, esos son... En lo personal es una satisfacción enorme ver la construcción. Además como vos decías, sancionaban la ley y es una cuestión que ustedes a fuerza de lucha han convertido en una cuestión de Estado. María Claudia, gracias por venir. Gracias a vos, Connie, siempre. Me alegra que un 29 de abril, después de 21 años, de vuelta estemos, como casi todos los años, hablando de esto. Significa que no olvidamos y que digamos, podemos seguir mirando de frente a los que vienen, diciendo, bueno, nosotros no dejamos que esto quedara en el olvido. Y no es poca cosa en un país que suele olvidar demasiado pronto las tragedias que pasan. Así que bueno, esta tarde ojalá me pueda pegar una vuelta. A las 6 de la tarde estamos ahí en la plaza, en marcha de la Plaza del Soldado a las 5, ahí nos concentramos. Acuérdense, un alimento no perecedero, y no dejamos ni que se caiga la memoria, y seguimos pidiendo justicia. María Claudia Albornoz, de la Carpa Negra de los Inundados, a esta dirigente que forma parte de la garganta profunda que dijo el presidente, que es la Poderosa. Ya venimos.